¿No les ha pasado que uno tiene la hoja de vida perfecta y encaja con el perfil que vio en LinkedIn o en cualquier plataforma de trabajo por recomendación y uno dice, esta es? Y va a la entrevista y todo muy bien y no quedaste. Nos pasa y va a seguir pasando y te vamos a explicar aquí por qué. Seguramente estás en esa brecha de lo que estudiaste y lo que vas a salir a hacer. Quédate aquí y te contamos cómo salir de esa brecha o qué puedes hacer para mejorar. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Up Level Talks. Hoy vamos a tener unos invitados súper especiales y unos duros en desarrollo de carrera y en media, marketing, para poder andar con toda y darles esos consejos que necesitan. Pero antes de continuar, le doy la bienvenida a mi co-host del día de hoy, Mari Paz desde Costa Rica, como siempre. Ani, ¿cómo están? ¿Cómo están todos allá desde estudio? Yo la verdad súper feliz de volver a compartir capítulo con vos en Up Level Talks y hoy que les traemos un tema súper interesante con expertos de media y también con una experta en desarrollo de talento. Entonces el día de hoy vamos a dar inicio, vamos a romper el hielo un poquito y vamos a empezar hablando de cómo, no sé si les ha pasado, pero en las universidades, cuando uno pasa por todo el proceso de la universidad y ya sale a buscar trabajo, muchas veces uno no termina trabajando en lo que estudió o uno termina como llegando a esa entrevista de trabajo y uno cree que uno ya tiene todo el conocimiento y a la hora de la hora faltaba un poquito más de nuestro lado. Por ejemplo, a mí me pasó que yo soy periodista y actualmente trabajo en tecnología. Entonces, cuéntenme un poquito de esas anécdotas que hemos tenido y ese gap que existe entre lo que aprendemos en la universidad y a lo que nos enfrentamos en la vida real. Si quieren, empecemos contigo, Lau. Bueno, mucho gusto, un placer estar acá con ustedes hoy. Mi nombre es Laura Suaza, yo soy la manager de Learning and Development para PGD en Latinoamérica. Y por supuesto, Mari, que coincido 100% contigo y es más, te traigo una cifra que he venido calculando en los últimos años por mí, aclaro, y tiene que ver que el 70% de las personas con las que hablo y que me rodean no ejercen hoy en día lo que estudiaron en la universidad. Y ahí me incluyo, soy la primera. Yo soy diseñadora gráfica y publicista. Ahora estoy en el área de recursos humanos, en desarrollo de talento, algo que descubrí que me encantaba, que me apasiona, que he aprendido un montón, que me ha retado a salir de esa zona de confort y de aprender nuevas cosas. Y en estas conversaciones pues he llegado a esa conclusión en que muchas veces lo que estudiamos, por supuesto que va a ser una base y nos va a ayudar. El diseño gráfico a mí me ayuda en mi día a día, en temas de presentaciones, de comunicarme, de vender una idea, de vender un proyecto, pero la realidad es que no es lo que estoy ejerciendo hoy en día. Entonces yo creo que Ani por acá me está haciendo caras, así que me encantaría escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta cifra? Bueno, hola a todos, hola Lau, mucho gusto. Yo soy Ana Olaya, Delivery Director para Social Media en PGD Latam. Ya llevo 4 años en la empresa. Bueno, pues te cuento que yo hago parte de ese 70%, te subo ahí el número. Soy administradora de empresas. Hice mi práctica en un banco, así que nada que ver con media ni publicidad, nada de este mundo. Esto hablo de hace 9 años ya. Y mi primera experiencia fue en exactamente lo que estoy haciendo hoy. En social media no tenía ni idea de qué iba a hacer. Era un mundo totalmente nuevo para mí, desde el mundo de la publicidad hasta literalmente mis tareas del día a día. Mi jefe confió en mí y creo que la logré, estoy aquí todavía. Triunfaste. Pero me tocó aprender por las malas, porque no tenía herramientas. En la universidad nunca en la vida tocamos el tema. La administración es una carrera súper amplia, pero aún así, en esa época, creo que ya ahorita ha cambiado y obviamente por ser una industria tan nueva, el sistema educativo, por lo menos en Colombia, se ha tenido que acomodar a estas nuevas industrias y demás. Pero en esa época claramente no había nada, entonces sí la luché y la sufrí un poquito en ese momento. Entonces corroboro tu número. Sí, confirmado, sigue para mi benchmark. Sí, sigue. ¿Y tú, C, cuál es tu anécdota? Bueno, un gusto estar acá. Mil gracias por la invitación. Mi nombre es César Morales. Yo soy Delivery Director para 2 áreas. Uno se llama Research and Insights y la otra se llama Media Planning and Strategy. Yo estudié Comunicación Social y Periodismo. Hice un énfasis en la universidad que se llama Comunicación y Poder, que es el énfasis como más nerd de comunicación. Nada que ver con periodismo. Yo... Radio, mira, hace un montón de años desde la universidad no venía a una cabina. Y siempre me enfoqué en investigación en ciencias sociales, pero finalmente terminé trabajando
comencé como community manager hace 10 años en una agencia de publicidad. Anécdota, era el community manager de Ricky Martin hace muchos años. Amigos. Y después pasé a estrategia y luego también como a investigación. Entonces, un poco como las herramientas que le dan a uno en la universidad es como a uno le dan un pool de herramientas muy básicas, pero cuando uno se enfrenta realmente al trabajo del día a día, uno tiene que comenzar a aprender como de uso de herramientas, de nuevas metodologías, de forma de pensar, Claro. y además de eso de cómo solucionar problemas de acuerdo también a esas metodologías que nos van enseñando como el día a día y la forma en la que nos estamos acercando como al trabajo que tenemos en el día a día. Un poquito esa mi anécdota así como chistosa de Ricky Martin también. Está bueno el dato, ya sabemos, ¿no? Bueno, de mi lado también me uno a la cifra de Lau y eso hace a todos los de esta mesa que nos sumemos a la cifra de Lau. Yo estudio comunicación y estoy también en media haciendo tagging y quiero retomar dos cositas que dijiste tú, Ce. No implica que el hecho de que yo esté ejerciendo algo que no sea lo que estudié, que no voy a usar lo que estudié. Lau también lo usa, Dani lo usa, todos lo usamos. Mari también lo usa y lo usamos aquí en podcast para nosotras como comunicadoras. Igual lo usamos, pero no solo está esa brecha de estudiar una carrera y ejercer otra o ejercer otro camino, sino también está dentro de estudiar marketing, estudiar algo relacionado a media y salir y aún así no consigo ese trabajo, aún así no llego. La hoja de vida está muy bien, pero cuando llego a la entrevista algo falla, algo no conecta. Me preguntan por cosas que nunca vi y digo, ¿por qué no vi esto en vez de otra materia que no me gustaba? ¿Por qué se da esa brecha, Lau? ¿Qué pasa cuál es ese problema? ¿Cuál es esa desconexión? Bueno, tocas un punto muy importante y una realidad que le pasa a todos los profesionales que salen con tanta energía a buscar su primer trabajo y se encuentran con un montón de puertas cerradas o de razones de qué me está pasando, me equivoqué de carrera y sobre todo frustración, ¿no? Porque empieza a la cabeza a decirte como, mira, puede que no hayas tomado la decisión correcta. Yo les propongo que se tranquilicen, que nos pasa a todos, que no es solamente un caso, nos pasa a la mayoría de profesionales cuando salimos a esta búsqueda laboral y tiene que ver con dos puntos. Lo primero es que los pensums de las universidades, por temas de tiempos y de cómo va evolucionando sobre todo este tema de marketing, de tecnología, de creatividad tan rápidamente, no llegan a cumplir con ese tiempo en donde listo, ya actualizo mi pensum, el profesor se vuelve un experto en tal tema y puede dar un conocimiento, porque requieren de un espacio para research, para probar, para investigar qué es lo que está pasando y ahí sí poder dar pues ese conocimiento a los alumnos. Entonces siempre va a haber una brecha entre lo que la universidad está haciendo y lo que en la realidad vemos en nuestro trabajo. Total. Y lo segundo, puntualmente en PGD, y nos pasa a nivel Latinoamérica cuando encontramos esa brecha entre mercados, porque nosotros trabajamos, los chicos acá, trabajan con clientes en Estados Unidos, en Europa, que por supuesto que van a otro timing, que van con tecnologías que se testean y de una en el primer mercado en donde entran es en Estados Unidos, es en algún país de Europa. Entonces, además, se suma en Latinoamérica que se va a sumar ese espacio en lo que te demoras en bajar una tecnología que se adapte en Latinoamérica, ya sea Costa Rica, Argentina, Colombia, México, cualquiera de los países en los que estamos. Entonces, esas son las dos razones principales que yo veo en que esa brecha va a seguir estando y que no tenemos que preocuparnos, porque en PGD tenemos soluciones para eso. Aquí no solo les ponemos el problema, también la solución. Yo quería hacer un comentario así como botándome un dato bien importante en Estados Unidos. En Estados Unidos, la tercera red social más usada es Reddit y, por ejemplo, en el contexto latinoamericano eso no sucede. Ni existe. ¿Sí? Entonces, cuando Lau habla de ese gap que hay, como esa brecha que hay de conocimiento de plataforma, por ejemplo, también tiene que ver con el contexto cultural y el contexto en Estados Unidos, el contexto en Europa, pues obviamente en el consumo de medios cambia abismalmente entre el contexto latinoamericano y el contexto de Estados Unidos y en ese sentido el conocimiento que se genera desde Latinoamérica es diferente al conocimiento que se genera desde Estados Unidos y por eso dentro de PGD lo que hacemos es intentar cerrar esa brecha de conocimiento a través de estos programas de formación que nos permiten capacitar a la gente en plataforma, que se capaciten también en el contexto cultural, sobre todo en media, pues media porque este es el caso de hoy, pero eso también nos permite que
el talento que está llegando nuevo a PGD se capacite y pueda hacer sus funciones del día a día. A mí me parece importante destacar que estamos hablando de media, estamos hablando de PGD, pero también hacer énfasis que no te preocupes, o sea, sí, es lo que está diciendo Lau, es un problema también de los pensums de las universidades, precisamente porque hay un tema cultural. Acá no consumimos Reddit, aquí no sabemos qué es, por qué no se irían a capacitar en ello, por ejemplo, porque tendría que ser un curso como grande, no, porque no es una necesidad. Nosotros estamos respondiendo a necesidades también globales, no solo de acá. Entonces, esas plataformas a veces nos quedamos cortos de este lado y para eso PG, por ejemplo, nos entrena. Ani, de tu lado, ya vimos, digamos, esas brechas, esos gaps, esas faltas del lado de DC. De tu lado, ¿qué has visto que falta? Hablando, por ejemplo, de plataformas. Bueno, aquí Sei y yo tenemos mucho en común porque él hace la parte strategy, planning y nosotros somos más de delivery como tal, de la operación y demás. Entonces, uno, coincido 100% con Reddit. Es una plataforma que hemos visto en aumento desde hace un par de años ya, pero pasa mucho también, por ejemplo, con TikTok, que bueno, sabemos y lo vivimos todos acá, como que hace 3 años nadie tenía TikTok. Es más, yo me demoré 1000 años en bajar TikTok. Yo no lo tengo, confieso. Imagínate. Y es una plataforma que en Estados Unidos funciona muy bien para buscar engagement, para convertir. Nos pasa con Snapchat, por ejemplo. Estados Unidos todavía usa Snapchat, Europa usa mucho Snapchat. En Colombia creo que nosotros tuvimos una época y luego eso murió, pero las marcas usan este tipo de plataformas para conectar con la gente. El tema de inteligencia artificial que tienen los filtros de Snapchat es como la locura de poderte probar el labial y demás. Claro. Eso hace que la inversión de nuestros clientes en ese tipo de herramientas haya venido aumentando y lo vamos a seguir viendo seguramente. Entonces, coincido con C y es tema de, primero, si ni siquiera la usamos como usuarios, imagínate nosotros encontrar gente que sepa trabajar las plataformas, leer los datos, las métricas, que aunque social media desde donde yo lo veo, digamos que son plataformas muy parecidas en cuanto a cómo funciona la plataforma como tal, pero aún así tiene su lógica diferente, entender también desde el lado de C para qué sirve cada una, porque no porque está de moda TikTok y yo tengo un cliente que es una universidad, bueno, no sé, voy a pautar ahí, o bueno, ejemplos rarísimos que hemos visto y que nos pasa, ¿no? Que a veces vemos unas cosas que nada que ver y como que hace esta marca aquí. Entonces es como entender eso, entender además pues los clientes, que ya es labor nuestro y eso no tiene que ver si estás en Colombia o en LATAM. Es lo que hay que hacer. Pero todo este tema sí sigue siendo muy, muy, digamos que lejano. Aún así para nosotros ha sido un reto poder certificar a los equipos en estas plataformas, todo el tema de entrenamientos y demás, porque son cosas que cambian mucho y que igual son muy nuevas y están todavía como, ¿sabes? Como emergiendo en realidad, digamos, el tema formal de educación como tal, no solo desde nuestro lado, sino también desde las plataformas. Por ejemplo, Facebook hace años tiene su certificación que tú puedes pagar y demás. En estas plataformas, digamos que es un poquito más informal, claro. Entonces también hay mucho hueco que debemos nosotros llenar de nuestro lado. También ahí a eso iba, eso no es algo que esté pasando ahorita, no es algo nuevo, es algo que siempre pasa, por lo que Lau mencionaba. Todo el tiempo está creciendo, está mejorando, hay 10.000 nuevas herramientas por utilizar y por certificarnos en ella. Y también es muy complejo, por ejemplo, para una universidad vamos a tener un semestre de Facebook. No. Ana, y sumó algo muy importante con lo que decías hace un rato, y no es solamente la educación en Latinoamérica. Seguramente si tú estudias en Estados Unidos te va a pasar lo mismo. Al momento que llegues a buscar trabajo vas a tener una brecha, porque no se trata del nivel de educación, por supuesto que influye, pero también tenemos muy buenas instituciones acá. Sí. Es una brecha que va a existir. Y que de alguna forma las empresas tenemos la responsabilidad de ver cómo la cubrimos para que estas nuevas generaciones empiecen su oportunidad laboral, así como lo hizo Ani hace 9 años, en donde no tenía ni idea de media, y cómo en ese momento ese mentor que ella tuvo, pues la apoyó. Entonces es algo que como empresa tenemos responsabilidad. Dices algo muy importante. Sí, totalmente. Y es que eso es súper importante de la responsabilidad como empresa, porque desde PGD hemos tomado esa responsabilidad desde el lado mucho de Learning and Development, lo han tomado y han dicho, ok, nosotros vamos a dar ese granito de arena, vamos a dar ese paso para que las demás personas que están en la industria sigan con las tendencias, sigan con lo nuevo que viene, sigan en este contexto globalizado que desde PGD tenemos el privilegio de ver y compartirlo con las personas, el talento externo.
Entonces, hablando un poquito de Media Camp, que es una iniciativa que este año ocurrió en Costa Rica y próximamente la vamos a tener por Colombia, es súper importante que estén pendientes de todas nuestras redes sociales. Cabe destacar que esta parte del Media Camp es una experiencia 100% gratuita y certificable, y tenemos también toda la posibilidad de aprender de los crafts de social, search, planning and investment. Toda esta parte es súper importante porque es nuestra colaboración a ese talento externo y a esa parte de sumarnos a las tendencias. Entonces, Lau, para todo el talento externo que nos está escuchando y todo nuestro público que nos está viendo por YouTube y por las diferentes plataformas, ¿qué podríamos decir de esta experiencia del Media Camp y qué otras herramientas tenemos para keep it up con la industria, para continuar con estas tendencias que están en constante cambio y evolución? Bueno, lo primero es decir que nosotros somos pioneros en temas de semilleros de talento, porque también tenemos una demanda muy fuerte de nuestros clientes en Estados Unidos y en Europa. Ellos han confiado muchísimo en el talento latinoamericano y así nosotros también hemos hecho un esfuerzo muy grande por aprender. Por supuesto que hemos aprendido de las equivocaciones que hemos cometido y eso nos ha hecho también expertos ahora en temas de formación para talento externo. Entonces, acá es muy importante hablar de números. Nosotros en Media Camp llevamos específicamente 4 ediciones, hemos cubierto Argentina, Costa Rica y Colombia, hemos entrenado a más de 150 personas y una cifra que a mí me encanta es que tenemos un equipo detrás que se dedica a todo lo que es la planeación y activación. Aquí por supuesto que está Mari nos estuvo acompañando en la última edición de Media Camp en Costa Rica. Este evento es sábado y domingo. ¿Por qué lo hacemos un fin de semana? Y uno se pregunta, un fin de semana ir a estudiar de 8 a 5 de la tarde. Bueno, lo hacemos precisamente porque también queremos no solamente cubrir a las personas que quizás están sin trabajo y buscando una nueva oportunidad laboral por medio de la formación, sino que también si tú eres una persona que, como nosotros, estudió algo y no le interesa ejercer lo que estudió o quiere dar un vuelto en su vida, pues este evento también te va a servir para que después de esos años de experiencia tú puedas aprender algo nuevo. Yo tengo una frase y es que todos los días aprendemos algo nuevo, entonces es también retarnos a no tener que hacerlo, sino a querer hacerlo. Y esta parte de querer es, bueno, listo, no tengo las herramientas, las busco, pregunto, busco un mentor, busco una empresa como PGD que me pueda dar esta oportunidad de forma gratuita. Así que este evento es 2 días, son 8 horas de entrenamiento intensivo por día. Y en cuanto a los contenidos, me encantaría escuchar a Ani, que estuvo también en la última edición en Costa Rica, que nos cuente desde Social qué contenidos se ven puntualmente. Bueno, esta fue mi primer Media Camp como Social, pues PGD Social, porque las otras 3 ediciones habían estado enfocadas en otros craft, como Igual, le llamamos. Depende de la demanda, ¿no? Sí. O sea, Media Camp se va ajustando a lo que el mercado está pidiendo. Tal cual. Posiciones abiertas que tenemos y empezamos a buscar. Yo en ese momento tenía, la verdad, una necesidad bien grande de tener personas nuevas en mi equipo. Entonces, en esta edición tuvimos 89 participantes en total, de los cuales en social media 19 personas, también externas e internas, porque también recibimos personas que tal vez quieran aprender más de cada uno de los crafts. En cuanto a contenido, lo que quisimos hacer fue especializar un poquito más a las personas, porque en realidad tenemos personas con muchos backgrounds, pero la mayoría coincidieron en que tenían algo de community management o de experiencia en marketing, en PR. Entonces no queríamos llegar como desde los basics, sino tal vez cubrir esas necesidades que nosotros también estamos viendo que tenemos. Eso también es importante, ¿no? Porque no es, digamos, al comienzo hablamos mucho de salir a la universidad, la vida laboral. El podcast y esto, en general, la brecha no solo existe para juniors o personas que acaban de salir de la universidad. Si yo llevo 5 años en una agencia y me estanqué, también pasa. Sí, entonces nos basamos en un tipo de aprendizaje mucho más experiencial, si está bien dicho. No queríamos dar 8 horas de clase magistral porque creo que a nadie le gusta, menos un sábado y un domingo. Queríamos que las personas estuvieran súper engaged con todo lo que pasaba. Entonces tuve primero unos tutores y unos speakers, espectaculares en Costa Rica, si nos están viendo. De verdad, el contenido que creamos fue increíble. Lo hicimos alrededor de una temática muy de aprender jugando. Entonces, obviamente tenía su tema de contenido
y de sentarte, plataforma, tema técnico Ujú. denso, pero también tenía la otra parte que era como que aprendiste esto y ahora lo vas a poner en práctica así. En la parte técnica, ¿nos puedes mencionar por encima qué puntos se vieron? Sí, claro. Digamos que en este momento donde vemos que Ujú. tenemos el foco mucho más importante es el tema de profundizar Facebook, Meta, igual, puede que sea la vieja conocida, Sí. pero sigue siendo un gigante. Es nuestra Mm. mayor inversión en nuestro equipo de social. Entonces, profundizar en temas de social media, de social Facebook, perdón, Ujú. de compra, optimización, también fue un tema súper importante porque muchas veces, más si trabajamos o venimos de agencia pequeña, es un tema más de consumir presupuesto. Entonces, acá nuestro foco también era como, ok, no es solamente activar tu campaña, sino gastarte esa plata de la mejor forma. Claro. Entonces, como tips and tricks, según nuestro learning de todos estos años, Claro. para optimizar. Experiencia. Total, y también en plataformas nuevas. Entonces incluimos contenido básico, ahí sí, de TikTok, de Snapchat, porque son plataformas que por Están lo emergiendo mismo, acá. en este caso estábamos en San José, en Costa Rica es un mercado muy chiquito, Ujú. entonces no son plataformas que personas que trabajan en la industria para mercado local estén acostumbradas a manejar. También porque vale la pena hacer el asterisquito. Mientras que TikTok ya estaba haciendo publicidad en Estados Unidos, aquí todavía no estaba activado por temas de geolocalización. Entonces, eso también son cosas que nos van reteniendo. Me interesa mucho lo Ani, que por es... Dime, ejemplo, Maripaz. acá en Costa Rica todavía TikTok no pauta, por ejemplo. Entonces, esas también son esas brechas que vemos que son bastante como que nos limitan un poquito, pero que realmente no nos permiten no aprender de ello. O sea, simplemente Total. son cositas como detalles. Ani mencionaba ahorita que no solo, digamos, el concepto que se suele tener es gastar el presupuesto. Yo hice la campaña y estos fueron los resultados y punto, gastar presupuesto. Con C también podemos ver que, como Ani lo decía, no solo es gastar el presupuesto, sino es entender por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cuál es el propósito de esta campaña. No solo es setearlo en la plataforma. Ujú. Una de las grandes cosas que tiene PG y que me encanta de PG es el nivel de especialización que Ujú. tenemos en media, ¿sí? Nosotros cubrimos todo el campaign life cycle, desde research, pasamos por strategy, luego media investment, activamos en plataforma, dependiendo de dónde sea, y finalmente tenemos invoice reconciliation y client operations y reporting. Entonces cubrimos todo el ciclo de la campaña. Del lado que yo hago, que es Research and Insights y Media Planning and Strategy, uno de los grandes retos es poder instaurar como instrumentos metodológicos que les permitan entender un brief de la manera en la que nosotros nos acercamos a un brief, ¿sí? Claro. Y esto teniendo en cuenta que el media ecosystem en Estados Unidos y en Europa es completamente diferente al contexto latinoamericano. Nosotros jugamos con muchas otras plataformas, con muchos otros medios, out of home, digital out of home, addressable TV, bueno, un montón de cosas y un montón de canales y de vehículos que nos permiten a nosotros poder como optimizar ese presupuesto del cliente, porque nuestro objetivo dentro de estrategia es hacer lo que más podamos con el objetivo del cliente y con el presupuesto que el cliente tiene, ¿sí? Pero además de eso, que las personas que nosotros tenemos dentro del capability, que es Media Strategy, estén en la capacidad suficiente para poder tomar esas decisiones sobre las recomendaciones de ese media mix, ¿sí? Y eso viene un poco de la formación académica que uno tiene en la universidad, en el colegio, y ese pensamiento crítico, ¿sí? Que tanto yo puedo revisar esos números, pero además de revisar y hacer un análisis como muy superficial, poder traducir esos números en historias poderosas que le permitan al cliente alcanzar esos objetivos que está teniendo, independientemente que sea de alcance, reconocimiento, compra. Eso ya lo vamos viendo con el desarrollo del brief. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos dentro del capability, y también lo tenemos del lado de Research and Insights, porque Research, si bien es un capability muy pequeño, somos 17 personas ahí, no tanto como en los otros capabilities dentro de PG, tenemos 4 crafts. Uno que es Audience Intelligence, el otro que es Creative Intelligence, el otro es Competitive Intelligence, y el final es Experience Intelligence, ¿sí? Tenemos muchas especializaciones, con muchos crafts que nos especializamos dependiendo del tipo de investigación, y uno de los grandes retos para Colombia es que eso, bueno,
solamente contexto Colombia, sino contexto Ujú. Latinoamérica. Ese nivel de especialización no existe en este mercado, ¿sí? Y nos toca formar ese talento Ujú. a través de recursos que tenemos como y que desarrollamos en conjunto con el equipo de Learning and Development, que son como los Learning Paths que Ujú. nos permiten desarrollar. Una vez entren acá, también nos permitimos darles el tiempo para que vayan aprendiendo y vayan teniendo mucho más instrumentos y herramientas metodológicas para que ellos asuman un trabajo del día a día. Me parece muy bueno lo que dice. Es algo que siempre repetimos porque es la cultura PGD, pero no estamos buscando al exterior para mirar qué curso tiene esa persona que me pueda dar a mí para poder capacitar a nuestros PGDers. Es cómo hacemos desde nuestros PGDers, seniors o los que más carrera tienen o los que más experiencia han tenido con el cliente, con lo que hay en la empresa, con lo que se está ejecutando para poder hacer esos mismos desarrollos y poder hacer esos mismos career paths o cursos o pequeños conversatorios o incluso el Media Camp, porque eso no se alimenta solo de externo, es decir, claramente tenemos que mirar afuera qué está pasando, pero se alimenta mucho de la experiencia que tenemos a nivel interno de, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué me está pidiendo este cliente? ¿Qué se viene? Teniendo todo esto en cuenta, para ir cerrando, ¿cuáles son esos pasitos que tendría que seguir una persona? No solo una persona que acaba de salir de universidad, sino una persona que dice, yo quiero avanzar en mi carrera. Yo me estanqué aquí, ya nomás no quiero más esto, quiero avanzar o quiero salir o quiero cambiarme, encontré el puesto que quería, pero no sé cómo llegar a él, sé que es por donde es, pero como que me faltan cositas. Empezaría yo diciendo que lo que siempre decimos, estar a la vanguardia, pero es necesario porque no te puedes quedar con el pensum que te das o que te dan o lo que ves, tienes que mirar afuera qué está pasando, qué están haciendo. Ese yo creo que sería como el primero y más allá que un primer paso a nivel general para todo. No sé, Lau, ¿qué dirías tú? Bueno, yo diría que estén atentos a nuestras redes sociales porque tenemos justamente estos semilleros de talento abiertos. Mari bien nos decía que se viene uno en unos meses. No tenemos todavía una fecha concreta, pero sí nos encantaría que si tú tienes esa necesidad o esa inquietud de querer cambiar tu carrera o de querer tener esta oportunidad laboral, pues que estés muy pendiente de las redes de PGD, porque es ahí donde vas a encontrar estos expertos como Ani, como César y como todo un equipo que hay detrás Ujú. de personas que no solamente hacen su trabajo porque el cliente se los pide, sino que además Total. quieren socializar y democratizar este conocimiento que ya tienen, que han ganado. Es muy lindo en PGD eso, porque es parte del proceso como de listo, yo recibí formación, pero también yo la vuelvo a entregar y vuelvo a educar y vuelvo a compartir con otras personas que quizás todavía no saben sobre un tema específico mi experiencia. Entonces, para mí el primer paso sería eso, redes sociales de PGD y ver en qué momento hay convocatoria de eventos de Semillero de Talento para participar. Espero que las estén buscando, están abajito en descripción por si acaso. Dale, sé, ¿qué dirías tú? Bueno, yo haría una recomendación general Ujú. y esto viene un poquito desde mi experiencia también. Cuando yo comencé a estudiar comunicación, yo dije, yo no quiero saber nada de números. Sí, Y hoy soy. por hoy lo único que hago es ver números detrás de una tabla de Excel, Sí, una total. macro, bueno, etc. Entonces, lo primero es reconciliarse con el hecho de estar revisando números constantemente y enamorarse de los datos. No hay, o sea, no hay ejercicio creativo que no sea tan poderoso como uno que tenga todo el argumento y toda la validez a través de los datos, ¿sí? Ujú. Entonces, importante como enamorarse de los datos, hacer las paces con los números y comenzar también a indagar un poquito más y ser mucho más curiosos y curiosas Ujú. a la hora de estar revisando esos datos. Luego, desarrollar pensamiento crítico, que eso nos permite tomar decisiones basadas en esos datos. Y finalmente, buscar una carrera dentro de PGD. Ya saben, ahí está Careers. Chequéenlo. Dale, Ani. Me encanta lo que dijiste, C. Súper de acuerdo y justo lo hablábamos hace una semanita tú y yo en un evento que nos invitaron. Porque este mundo hacia afuera puede verse como súper creativo y demás, como publicidad, pero al final estamos muy pegados a los números, a la data Claro. y Excel. Y es algo que no le hemos tocado aquí, pero eso es un hueco gigante que encontramos en nuestros recién egresados y todos lo sufrimos. No sabemos usar Excel. Entonces así como un tip Ujú. que creo que le sirve no solamente para PGD, sino para y cualquier Todo. carrera, creo,
porque en la universidad no pasa, pero un cursito de Excel nunca cae mal y te lo juro que llegas y te ahorras unos sufrimientos de horas, de qué es una macro, qué es un buscar B. Tampoco es lo más difícil del planeta, pero si uno no sabe, pues... Me atrevería a decir que no solamente para lo profesional, para lo No, la personal vida. también. Sí, Para la vida. un presupuesto Propios. familiar, un viaje por Excel, Sí, total. ya te da el dato. Entonces diría 1, Excel. 2, pues bueno, estamos en PGD, el inglés súper clave, entonces no está de más, necesitamos un inglés que funcione casi que perfecto, entonces también el que quiera y esté interesado en entrar, lo invito o la invito a que esté mucho más conectado con este tema. Ujú. Y pues nada, de mi lado en cuanto a plataforma, no hay nada como la experiencia de ya estar acá metido, pero la verdad que las plataformas ofrecen demasiado contenido gratuito. Ujú. Entonces, entrar Facebook Learning, TikTok Learning en el buscador y encuentran todo, se pueden certificar, la mayoría gratis. Entonces, la verdad, recursos afuera hay un montón y gratis además. Ujú. Entonces, les diría que por ahí empezar es ya ganarse un montón de... Claro, de camino, porque De muchas camino. veces en recursos humanos a la hora de selección es ese pequeño detalle. Te estás todo perfecto y en la entrevista conoces Reddit y resulta que no y están buscando un perfil específico porque quieren que maneje Reddit. No, y no Hasta es ahí un llegó. stopper para nosotros. Te lo juro, no es un stopper, pero si tú me dices, ok, no tengo Reddit, pero tengo esto y sé hacer Avanza esto un en Facebook, montón. Meta, que son mucho más conocidas, que tienen mucho más recursos, literalmente nosotros nos encargamos del resto cuando Sí, ya es estés cierto, adentro. PGD te entrena. PGD no se entrena, eso no es problema. Es ir sacando un poquito, es ir pensando un poquito fuera de la caja, es ir queriendo superarte profesionalmente y tanto personalmente. Ujú. Entonces ya saben todos los pro tips que tenemos y si sabes Excel, si tenés inglés B2 para arriba y si tenés conocimiento en marketing, te estamos buscando. Seguinos en todas nuestras plataformas, PGD Latam, aparecemos en LinkedIn, TikTok, Instagram, ahí vas a tener toda la información de nuestros semilleros de talento, nuestra plataforma de careers para que Ujú. puedas aplicar a las Nuestras vacantes de vacantes. media que tenemos, súper importante y que también las tenemos en LinkedIn disponibles para todos ustedes. Y sin más, pues agradecerle muchísimo a C, a Ani, agradecerle a Lau, nuestra experta en Learning and Development, que ha sido una conversación súper enriquecedora. Nos vemos en un próximo episodio de Up Level Talks.